qué bueno verle y estar con ustedes, hermanos. Es un gozo, una bendición. Así que espero que por la gracia de nuestro Dios, todas estas enseñanzas que el Señor de una manera u otra ha traído para fortalecer la iglesia. Y como ustedes ven, al Señor, aunque le interesa mucho al Señor la familia, aunque le interesa mucho el matrimonio, todo lo que sea, pero por quien Cristo murió fue por la iglesia. A Él le interesa la iglesia mucho y por eso no quiere familias fuertes, matrimonios fuertes, porque Él quiere bendecir las familias, pero Él quiere que las familias bendigan la iglesia. Así que mientras estaba pensando en el tema que ustedes eligieron, familias fuertes, iglesias fuertes, hoy vamos a hablar estos 3 días acerca de las fortalezas de la familia. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene que desarrollar una familia para que pueda llegar a ser una familia fuerte? La mayoría de nosotros pues tenemos familias y la dirigimos como aprendimos de nuestros padres o como hemos leído, como hemos entendido, pero no necesariamente nos hemos sentado en algún momento y hemos dicho, ¿de qué manera Dios quiere que mi familia sea? ¿De qué manera Dios quiere que mi familia sea? Y en cada área de nuestras vidas, nosotros tenemos que sentarnos y preguntarle al Señor, Señor, dame respuesta, muéstrame cómo tú quieres que mi familia sea, que mi vida espiritual sea, que mi vida material sea, que mi vida económica sea, que mi vida con mis hijos sea, mi vida de salud sea también, todo, porque el señorío de nuestro Dios debe abarcar todas las áreas de la vida de uno que le ha entregado su vida al Señor. Y quiero comenzar, son 3 aspectos que vamos a mirar en estos días. Esta noche estaremos hablando que una de las fortalezas de una familia es una familia de fe genuina. Y vamos a estar hablando acerca de eso en esta hora. En segundo lugar, mañana, Dios mediante, estaremos hablando acerca de una familia de amor genuino. Y luego el domingo, una familia de paz genuina. Porque la fortaleza de una familia en Cristo va a depender de su fe en el Señor y todo lo que eso significa. Va a depender de su amor, no solamente al Señor, sino entre ellos, pero también de algo de lo que carecen muchas familias, y es una familia de paz genuina, real, una paz que se respire, un ambiente en el cual el Señor sea glorificado y los hijos puedan crecer y edificarse para el Señor. Así que hoy vamos a comenzar hablando de una familia de fe genuina. En el libro de segunda de Timoteo, el capítulo número 1, segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículos 3 al 5. Le voy a pedir que se pongan de pie y lo lean. Yo voy a leer el 3 y el 4 y todos leeremos el 5, el versículo 5 de segunda de Timoteo, capítulo 1. Dice la Escritura, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Todos en el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que estaremos hablando de una familia de fe genuina. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús por permitirnos estar aquí en esta amada iglesia para este tiempo especial donde la palabra de Dios va a estar enfocada en todo lo que tiene que ver con las familias. Sabemos, Padre mío, el interés que tú tienes de que las familias estén fuertes, que desarrollen las fortalezas que van a permitir que tú seas glorificado y que tú puedas obrar
en cada miembro de las familias y de los que serán sus descendientes. Señor, yo te pido encarecidamente en el nombre de Cristo Jesús, que tu glorioso, poderoso y santo Espíritu esté obrando en nuestras vidas y trayendo tu verdad con poder al corazón de cada uno de nosotros, según nuestra necesidad, para enseñarnos y ayudarnos a desarrollar fortalezas en nuestras familias. Solo tú eres capaz de hacerlo y no yo, Señor. Porque como tu palabra dice, para estas cosas nadie es suficiente. Pero nuestra suficiencia proviene de ti, que nos ha hecho ministros de este nuevo pacto. Obra con tu poder, y si hay algún alma que todavía no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, tú le traigas a tus pies, y que tú puedas obrar para que la vida de cada miembro de la familia tenga una fe genuina. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, pueden sentarse. Cuando se menciona esta frase de una fe genuina, señala de una manera muy puntual a la única familia que encontramos en la Biblia que podemos llamar no solamente es una familia en el sentido de papá, mamá y los hijos, sino una familia generacional. Dios no es solamente el Dios de familia. Ese es cuando usted lee las Escrituras, cuando usted piensa en lo que Dios determinó de hacer en esta tierra, a Dios no le interesa en primer lugar una familia. Dios está interesado en generaciones. Es algo muy diferente. Familia puede ser que yo conozco familias que fueron familias cristianas, pero de ahí en adelante sus generaciones, sus descendientes no lo fueron. Y como le digo, Dios es un Dios de generaciones más que de familia. Hay un personaje en las Escrituras llamado, allá en el libro de en el libro de Jeremías, el capítulo número 35, habla de Jonadab, hijo de Recab, que cuando usted lee acerca de eso, está leyendo de 7 generaciones de familias que estaban viviendo para el Señor. Y cuando nosotros pensamos en eso, entendemos que la responsabilidad que tenemos en ser progenitores tiene un alcance que no es solamente con nuestros hijos, sino con nuestras generaciones, nuestros descendientes. Los ejemplos que encontramos en las Escrituras de gente que fueron grandemente bendecidos por Dios son hijos, son bisnietos de alguien que vivía para Dios. Bisnietos de alguien que vivía para Dios. Entonces, a mí me gustaría que eso continuara con los míos, para bendición de Dios y para la obra futura de nuestro Dios. Y esa frase, una fe genuina, aunque no es algo que suele aparecer en las Escrituras, apunta a algo muy especial. Estas mujeres de quien se refiere, que era la abuela de Timoteo, Loida, y su madre Eunice, está hablando de Timoteo, Eunice y Loida, son 3 generaciones de creyentes, abuela, mamá e hijo. Ellas eran judías y el producto de hijos que ellos tenían se llamó Timoteo. Y ese producto fue tan fuerte, tan bueno, tan útil, como estaremos viendo, para la iglesia local del que él era miembro, para el ministerio del apóstol Pablo y también para ser útil en muchas otras congregaciones donde él sirvió. Es el fruto de un hogar, de una familia, donde la fe era una fe verdadera en Cristo y en Dios. Y lo destaca
porque los judíos, ya en la época de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, habían sido tildados por el mismo Señor Jesucristo como hipócritas. Usted ha leído el libro de Mateo, el capítulo número 23, cuando el Señor habla acerca de los fariseos y saduceos. Les repite varias veces la palabra hipócritas, hipócritas, hipócritas. Pero eran la gente que tenía la ley de Dios, eran la gente que creían, decían que creían en Dios, eran las personas descendientes de Abraham, eran las personas a los cuales dice la Biblia Cristo vino aquí en la tierra. Cuando Él dice a los suyos vino y los suyos no les recibieron, se refería a los judíos, porque estaban en una etapa de su vida donde no eran cristianos espirituales, sino cristianos religiosos. Ahora yo quiero apuntar sobre eso, hermanos. En Estados Unidos hay una estadísticas que dice que hicieron una encuesta y los jóvenes a los cuales se hizo la encuesta, el 65% de esos jóvenes encuestados fueron criados, fueron llevados a la escuela dominical, pero el 65% de ellos no están en los caminos de Dios. Y hay una crisis fuerte en Estados Unidos. ¿Y cuál es la crisis? Que la generación pasada y presente se convirtió en una generación de creyentes religiosos que tienen la verdad, la tienen escrita, la tienen en su corazón, la tienen en su mente porque se la han enseñado, pero no están viviendo a la luz de ello. Hermanos, la vida cristiana de calidad no tiene nada que ver con los años que usted tenga en el Señor. Nada que ver. Nada que ver. La vida cristiana se evidencia por la calidad de vida que usted tenga y sobre todo la calidad de vida que usted tenga en su hogar. La palabra más fuerte, como le dije, que usó nuestro Señor Jesucristo, que se nos hace difícil usar a nosotros, Él les llamó en varias ocasiones hipócritas. Y un hipócrita es una persona que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud, una opinión, una creencia que no la evidencia con su vida. La hipocresía es el acto en que un individuo se comporta de forma contraria a los valores que el mismo individuo dice creer. Actúa de una manera contraria a lo que él dice creer. En una ocasión el Señor le dijo: este pueblo de labios me honran, ¿lo recuerda? Pero su corazón, ¿dónde estaba? Muy lejos del Señor. No faltaban a las sinagogas, no dejaban de leer a Moisés, daban el diezmo, guardaban el sábado, lo hacían todo. Todo exactamente lo hacían, pero en su vida no. Y un autor fue más lejos aún que nuestro Señor Jesucristo. Un autor dijo que un hipócrita es una persona que es un buen cristiano en todas partes menos en su casa, o que actúa o que aparenta ser un buen creyente menos en su casa. Hace un tiempo atrás no sabía ni qué hacer y no pude hacer nada, pero me escribió una señora que su hija se fue fuera del país con otro muchacho cristiano que estudió en un seminario, se graduó en el seminario y se fue como misionero a un país extranjero donde está. Ese joven, que yo no conozco bien, me ha invitado varias veces para que vaya a predicarle allá a la iglesia en ese país donde él está trabajando. Y yo le he dicho, cuando Dios arregle todo, pues voy. Pero la mamá de ella me escribió para ver cómo yo podía ayudarle, porque él golpea a su hija.
a la esposa. ¿Usted se puede imaginar eso? Alguien que dice, yo estoy allí como misionero sirviendo al Señor, y lo golpea a su esposa. Comenzamos hace más de 30 años una célula en el hogar de una hermana de la iglesia, una señora mayor, 60 años tendría que tener, 9 hijos. Y fuimos, y yo predicaba semana tras semana por varios meses ahí en esa casa. Varios de sus vecinos llegaron a los pies de Cristo. Su hermano se convirtió, que vivía al lado, la esposa de su hermano. Los 5 hijos se convirtieron a Cristo. Otra profesora vino a los pies de Cristo. Varias gente recibieron a Cristo en estos estudios o estas células que teníamos en ese hogar. Pero ninguno de sus hijos recibió a Cristo. E iban. Y algunos estaban ahí. Un día se me ocurrió hablarle a una de la hija que siempre ha vivido con ella. Y le dije, qué extraño, en tu casa se predicó la palabra de Dios tanto tiempo. En tu casa llevamos el evangelio, gente fue salva, tu tío fue salvo, sus hijos fueron salvos, la vecina fue salva y tú no. Ella me dijo, sería bueno que usted venga un día a mi casa y oiga a mi mamá todas las malas palabras y maldiciones que dice. Eso es lo que hoy en día está haciendo más daño al evangelio, hermanos. Si hay algo que está haciendo daño fuertemente al evangelio, es la vida que los padres la vida cristiana que los padres están viviendo en sus hogares frente a sus hijos. Y los hijos lo que pueden pensar es, si lo que mamá cree o lo que papá cree no ha cambiado, no ha transformado su vida, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Por eso es que el Señor dice que Timoteo es el fruto de una mujer, de 2 mujeres que tenían una fe genuina, no eran hipócritas. Timoteo creció viendo que lo que la Biblia dice, lo que los mandatos de Dios eran vividos a través de su abuela y de su mamá, en su forma de hablar, en su carácter, en su reacción, en su trato para con los vecinos, porque todo habla, hermanos, todo dice si realmente el Señor está gobernando y reinando en el corazón y en la vida de alguien. Es imposible disimular la obra de Dios. Y por eso es que dice una fe genuina. Porque lo que queremos, hermanos, es realmente ver la iglesia fuerte. Pero la iglesia no puede estar fuerte si no tienes familias fuertes. Y si los padres no tienen una fe genuina. De manera que cuando utilizamos el término genuino, la mejor descripción que se da es que genuino es todo aquello que existe de acuerdo con su naturaleza. Las personas sinceras, honestas, que se muestran tal como son. Se trata de personas que suelen ser muy apreciadas, confiables y predecibles, que viven a la luz de lo que dicen creer y de lo que dicen ser. Las personas genuinas rara vez se involucran con algo de lo que no creen, por lo que su compromiso se reserva para aquello que verdaderamente cuenta con su aprobación y lo que aprueban está de acuerdo a lo que Dios manda. De manera, mis amados hermanos, que yo les digo de todo corazón, no traten de ser buenos cristianos en la iglesia. Sean buenos cristianos en sus hogares. Porque el hogar es el taller donde los cristianos crecen, se desarrollan
y luego cuando vienen a la iglesia, vienen fuertes y fortalecidos espiritualmente y van a ser de utilidad. Alguien fue a mi oficina un día, una persona que yo bauticé años atrás, un hombre, buen hombre. Nadie tiene ninguna objeción de él en la iglesia. Nadie. Yo nunca he oído a alguien quejándose de él en la iglesia, en muchos años que tiene la iglesia. Pero se sentó en mi oficina y me dijo: pastor, he decidido irme de esta iglesia con mi familia. ¿Yo te he hecho algo? No. ¿Te ha hecho algo la iglesia? No. ¿Cuál es la razón? Es que tengo tantos años y usted nunca me ha tomado en cuenta, ni para diáconos, ni para maestro de escuela dominical, ni para tesorero, ni para esto, ni para aquello, ni para lo otro. Así me dijo. Y yo le dije: yo tengo un principio como pastor. Si tú no eres un buen cristiano en tu casa, no vas a servir en la iglesia. No. Y yo le di clase a tus hijos. Yo sé lo que tus hijos dicen que pasa en casa. Y yo te amo entrañablemente. No quiero que te vayas. Pero esa es la norma aquí. No estoy diciendo que los demás son perfectos, pero yo me cercioro del comportamiento, de la forma de manifestar su vida en Cristo, en su hogar, para luego traerlo al templo, a servir al Señor. Nadie va a ser tomado en cuenta por el Señor para servir aquí en el templo y en la iglesia si no está sirviendo de todo corazón a Cristo en su casa. Puede ser que tenga todo el conocimiento del mundo, pero tarde o temprano se va a manifestar eso. Y Dios se va a encargar de que si por habilidades o por capacidades o por circunstancia ha sido tomado en cuenta él o ella en la iglesia, y Dios le ha dado la oportunidad de que cambie, de que se transforme, de que viva su vida para el Señor, Dios se va a encargar de sacarlo de circulación en la casa de Dios, porque yo lo he visto. Porque lo he visto. Fe genuina, entonces, significa algunas cosas que yo quiero que miremos en esta hora. Pero recuérdese que fe genuina es vivir en el hogar lo que Dios nos manda en su palabra. En el hogar. En el hogar. No somos perfectos, pero tiene que haber una base de vida transformada y cambiada, como veremos esta noche, para que usted pueda ser una bendición a la iglesia y su familia sea una familia sólida para el Señor. En el libro de 2 de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En primer lugar, el primer ingrediente de una familia de fe genuina es padres impactados y transformados por la palabra de Dios. Eso es lo primero. Padres impactados, padres transformados por la palabra del Señor. Eso es lo primerito. Eso es lo que significa la verdad que se encuentra dicha en la Escritura. Y ahora usted se pregunta, usted y yo nos preguntamos, ¿cómo yo puedo darme cuenta de que Juan y Juana, o puede ser una madre soltera, porque la palabra de Dios nos dice que el papá de Timoteo era un hombre griego, probablemente no creyente. En cambio, Loida y Eunice eran creyentes, eran mujeres creyentes. Y yo les voy a decir algo, hermanos. Yo he visto, mi caso es ese. Mi papá y mi mamá, cuando yo nací, mi mamá era creyente, pero mi papá no.
Mi papá se convirtió a Cristo ya después que estábamos todos casados y yo lo bauticé. Y llegó un momento que salió de la casa. Pero mis amados hermanos, yo les puedo dar testimonio de que la mujer que crió mi vida era alguien de fe genuina. Y usted se puede dar cuenta por la vida de los hijos. Eso es lo que dice, la vida de los hijos. No es otra cosa que no sea la vida de los hijos. Es imposible que padres, madres con una fe consagrada, transformado por el Señor, sus hijos no vivan para el Señor. Hay un versículo en el libro de Proverbios que dice: camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Esa fe genuina nos ayuda a nosotros a vivir una vida de integridad. La palabra integridad significa calidad entero. Una persona que en cada área y parte de su ser está viviendo correctamente. Cuando usted ve hombres como Job, que dice la Biblia de Job, un hombre que siempre estaba pendiente de sus hijos. Usted lo ha leído, ¿verdad? Siempre estaba pendiente de sus hijos. Se habían pecado, haciendo sacrificios por él, por ellos, y siempre estaba cuidando a sus hijos. Pero ¿sabe por qué él estaba pendiente de sus hijos? Porque dice la Biblia que Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es un creyente de fe genuina. Su vida recta, su vida madura, que es el término perfecto, su vida de integridad, su vida de rectitud, su vida de vivir bajo el control y el temor de Dios, hizo posible que los hijos fueran como fueron. Entonces, la fe genuina, hermanos, no se puede aquilatar, porque nadie vive en la casa de Juana, suya o de nadie. No tenemos camaritas, los pastores no ponemos camarita para ver si usted dice mucha mala palabra, si usted es una mujer peleona, si usted es un hombre áspero, como dice la Biblia, si ustedes en la casa siempre tienen muchas discusiones y pleitos y contiendas, o si usted calladito está viendo pornografía, o está no castigando a sus hijos sino maltratándolos. No hay forma de verlo. El resultado, hermanos, como veremos, son los hijos. Son los hijos. Ese es el resultado. Los hijos. De todos los colaboradores del apóstol Pablo, el mejor fue Timoteo, el más confiable, el más útil. Fue el que Pablo adoptó como hijo, dice la palabra de Dios, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y él dice, hay una fe genuina que tuvo tu abuela Loida, tu madre Eunice, y que dice la Biblia, y yo sé que en ti también. Y lo asocia a sus padres, no lo asocia a su vida, no lo asocia a que él andaba predicando, no lo asocia a que él era un buen misionero, un buen colaborador. No, lo dice dentro del contexto de que si era la vida de tu abuela era así, y tú creciste con ella, y la vida de tu madre era así, tú creciste con ella, eso siempre impacta y da buenos resultados. Hay un buen producto. Yo no le puedo decir, ¿verdad?, de que puede ser, como dice la gente, que buenos padres un hijo le salga malo. Puede ser. Pero lo que yo he visto y lo que yo he vivido es que cuando hay en el hogar una vida que vaya en armonía con lo que es la obra transformadora del Señor, que transforma el carácter, que transforma la manera de ser, que cómo reaccionamos, cómo respondemos, cómo vivimos en el hogar, es en sujeción completa a Dios, que los hijos no ven contradicción entre lo que papá cree y en lo que papá vive, en lo que mamá dice que es y en lo que mamá vive. Cuando los hijos no ven eso y ven esa armonía, ven esa igualdad entre todos eso, hermanos, impacta más
que traerlos a la escuela dominical y que traerlos a la iglesia. Muchísimo más, muchísimo más. En el colegio yo le doy clase, de eso lo vamos a mirar, mejor lo más adelante, pero yo le doy clase a los de último año del bachillerato, de la secundaria, en la clase de formación humana y religiosa. Y hay muchos hijos de creyentes. Y uno se entera de muchas cosas. De muchas cosas. Yo no soy de lo que anda preguntando. No soy de lo que anda hurgando. Porque yo creo que cada cual es responsable delante de Dios. Pero los hijos, hermanos, lo dicen, lo muestran. Mire, vaya conmigo al libro de Hebreos. ¿Usted sabe cómo el capítulo 11? ¿Ha leído el capítulo 11 de Hebreo? Es el capítulo de la ¿qué? De la fe. Ahí están los héroes de la fe. Ahí están. Todos esos que podemos llamar nosotros, que están en el salón de la fama de la fe. Algunos con nombres, otros solamente aparecen sus hazañas y no se menciona sus nombres. Pero allí están ellos. Pero mire, me interesa los primeros de los que se habla aquí en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Se habla básicamente, aparte de Abel, que dice la escritura que fue el primer justo, pero los otros tres a los que se refieren que tuvieron familia, porque de Abel no se nos dice que tuvo familia, no hay vestigio escrito de que llegó a tener familias, pero de estos tres, que son Enoc, Noé y Abraham, note lo que se nos dice de ellos. Mire lo que dice en el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 5. Dice: por la fe Noé fue traspuesto por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, si tú quieres tener una fe genuina, si tú quieres ser un cristiano genuino, de verdad, tú no quieres ser un hipócrita. Recuérdese lo que significa un hipócrita en la Biblia, ¿verdad? Un hipócrita en la Biblia es, eso es lo que tú crees, pero esto es lo que tú vives, y no hay simetría entre ambos. Lo primero que tiene que desarrollar es una intimidad diaria, continua, genuina con Dios en tu casa. Eso es lo primero. De Enoc se dice que caminó con Dios. Él vivió una vida de tanta intimidad con el Señor, que dice la palabra de Dios que Dios los traspuso porque él vivió para agradar a Dios. Y es inmediatamente el próximo versículo que todos conocemos: pero sin fe. Entonces, recuérdese que fe no es lo que yo siento y lo que creo. No. En la palabra de Dios aquí, fe significa lo que tú evidencias con lo que vives. Tú dices que tienes fe, dice Santiago, muéstramela por tus, ¿qué? Obras. Muéstramela. La fe no es un sentimiento. Sí, yo tengo fe en Dios, yo le entregué mi vida a Dios, yo creo en Dios, para mí Dios es lo más importante de mi vida. No. Tú muéstramela por tus obras. Porque la fe sin obra, dice la Biblia, es muerta. Entonces, cuando tú miras fe, significa de que eso está produciendo una vida que honra y que agrada al Señor. Pero hermanos, la Biblia no se limita a hablarnos de Enoc solamente. Mire, Enoc, dice la Biblia, vaya, deje su dedito ahí en el libro de Hebreos para que no se le pierda, porque vamos a volver rápidamente ahí. Pero mire Génesis, el capítulo 5.
es cuando hablan acerca de Enoc. Génesis, el capítulo número 5. Versículo 21. Génesis 5, 21. Dice, vivió Enoc, ¿cuántos años? 65, y engendró a Matusalén. Ahora mire el versículo 22, que es la clave. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Estaba consultando un comentarista de la Biblia y él dice que todo parece indicar que cuando Enoc tuvo su primer hijo fue cuando él decidió caminar con Dios. En otras palabras, eran creyentes en Dios, pero caminar en intimidad con Dios significa que yo voy a aprender de Dios, que voy a oír los mandatos de Dios, que voy a ser un hombre de oración, que voy a ser un hombre que le va a pedir al Señor que le llene de su gracia, de su espíritu, de su presencia, de su poder, que voy a vivir una vida de intimidad con Dios, donde Dios va a estar presente en mi vida constantemente y yo presente en la vida de Él. Y eso es lo que se menciona como caminar. En la Biblia lo menciona mucho en el libro de Efesios, que tenemos que andar como Él anduvo, dice la palabra de Dios, en 1 de Juan capítulo 2, que dice que tenemos que andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. En otras palabras, vivir de acuerdo a lo que decimos ser. Vivir a esa altura de lo que debimos ser. Y él comenzó a caminar, dice la Biblia, después que engendró a su hijo. Pero usted ha leído un versículo que dice que si uno vive para Dios, Dios va a bendecir a su descendencia. Sí. Mire, Matusalén fue hijo de Enoc. Ese es Enoc, su hijo Matusalén. Matusalén fue el hombre más viejo, como decimos nosotros, que más vivió. Porque cuando tú tienes un buen padre que te enseña a caminar con Dios, Dios se deleita en extender tu vida aquí en la tierra. La Biblia dice que si nosotros honramos a nuestros padres, es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. Porque el Señor, tú eres un buen hijo, mire, Dios va a extender tu vida aquí en la tierra, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos buenos hijos de nuestros padres, pero que seamos buenos padres para nuestros hijos. Pero mire, después de eso, él tuvo un hijo que se llamó Matusalén, que Dios bendijo grandemente, porque Matusalén también caminó con Dios, y después tuvo un hijo que se llamó Lamec. Ese era el nieto. Y después tuvo un bisnieto que se llamó Noé. Noé. Y dice la palabra de Dios aquí en el capítulo número 6 del libro de Génesis. Dice que Noé caminó con Dios. ¿Y por qué él caminó con Dios? Porque su bisabuelo había caminado con Dios. Yo le dije que Dios no es solamente un Dios de familia. Dios es un Dios ¿de qué? De generaciones. Esa era la cuarta generación. La cuarta. Era la cuarta generación. Entonces, hermanos, levántese temprano en la mañana. Tenga ese tiempo más largo que usted pueda con el Señor de oración, pidiéndole a Dios que le fortalezca, que le transforme. Lea sistemáticamente las Escrituras, porque las Escrituras, como veremos ahorita, hacen una obra invisible. A veces gente me dice, pastor, es que yo leo como la Biblia siempre, pero que no se me queda nada. Usted se va a sorprender que después que usted se come un plato de comida, como se come el pastor Rafael en las reuniones de la MEVI, después que usted se come un plato así, y después que le dicen que todavía que si quiere pasar, él vuelve y pasa. Y no es él solo, ¿verdad, Rafael? Usted se va a sorprender lo poco que se queda de eso
para nutrir el cuerpo entero, incluyendo los cabellos. ¿Usted sabía que lo que usted come nutre los cabellos, las uñas? Todo lo que crece es el resultado de los nutrientes. Pero ese plato de comida le queda un poquito, pero ese poquito nutre todo el cuerpo. Lea la Biblia. Usted va a decir, ay, que yo no recuerdo, es como que después se me olvida. No, no se preocupe. El nutriente va a alimentar su vida y la va a transformar. No se preocupe. Medite en ella, como dice la Biblia, pero lea todos los días. El varón de Dios, que Dios bendice según el Salmo número 1, es aquel que medita en la ley de Dios como de noche y de día. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da ¿qué? Su fruto. Da su fruto. El vivir una vida de intimidad con Dios da fruto, hermanos. En la casa de mi mamá habían árboles frutales. Yo vivo en un apartamento, muchos años, y mucha gente ya vive en apartamentos. Pero antes uno vivía en una casa con patio. Y todavía algunos de ustedes quizás viven en una casa con patio. Que es raro porque por necesidad se construye en el patio para alquilarle a alguien para que con la vejez de uno. Pero habían árboles frutales. Y habían personas que lo pedían. Pero ¿sabe quién eran los que más comían de eso? Nosotros, los de la casa. No, un árbol de guayaba, yo me subía, comía muchísima guayaba. Un árbol de que ya casi no existe, de mamón. ¿Ustedes recuerdan eso? Riquísimo. De mamón. Había otro, yo no recuerdo de qué. Pero ¿sabe quiénes son los que primero disfrutan? Aunque se subían muchachos por la verja y tomaban algo y uno lo espantaba. Así mismo, hermanos, cuando tú te deleitas en la palabra de Dios y eres un árbol que da fruto, los que más se van a beneficiar de ese fruto son los de la casa. Son los de la casa. Esos son. Igual que si no da fruto, van a pasar hambre los de casa. Pero mire lo que dice la Biblia. Vuelvan otra vez al libro de Hebreos. Enoc impactó a su descendencia porque era alguien que caminaba con Dios, que vivía en intimidad con Dios. Yo no salgo de mi casa sin tener ese tiempo de oración y de leer la palabra de Dios. Yo digo en forma de chiste, yo salgo de donde vivo, camino unos 5 minutos y estoy en el Parque Mirador Sur. Y yo trato de caminar todos los días. Ya yo fui hoy, caminé 4 o 5 kilómetros, todos los días. Excepto los domingos y también algunos sábados por otras razones de oración y eso. Pero yo le digo a los hermanos, antes de yo ir al Parque Mirador Sur, yo voy al Parque Mirador Norte. ¿Sabe cuál es ese? Allá arriba con el Señor. Me arrodillo, doblo mis rodillas, me busco mi cojincito. Si usted ora poco, usted va a poner sus rodillas en el piso. Pero si usted quiere orar un buen tiempo, usted va a tener que tener un cojín para que no se canse. Y leo mi Biblia. Yo he tomado la determinación, porque lo vi en mi mamá, de que voy a vivir una vida de intimidad con Dios. Yo me la llevé a vivir a mi casa, a mi mamá, antes que ella falleciera, unos años antes. Y yo me deleitaba en prepararle el desayuno. Yo le preparaba el desayunito, lo que a ella le gustaba, se lo llevaba al cuarto. Y cuando yo entraba al cuarto, o estaba arrodillada o estaba leyendo la Biblia, aunque tenía 80 y tantos años. ¿Está con su Biblia? ¿Usted cree que yo oro y leo porque yo soy un buen cristiano? No. ¿Sabe por qué yo leo y oro la Biblia todos los días? Porque ella era una buena cristiana. Y ella impacta. Los padres impactan más que un pastor, más que un maestro de escuela dominical, más que todo el mundo, hermanos.
para bien o para mal. Jairo Calvajar, en un libro que se llama Una familia conforme al corazón de Dios, dice: la influencia que ejercen los padres sobre los hijos es determinante para su éxito o su fracaso en la vida. Entonces usted y yo tenemos que aprender, como dijo Enoc. No, yo tuve mi hijo, yo voy a caminar con Dios. Había un anuncio que daba la Dirección General de Control de Drogas. Iba un papá caminando como por un rito y le decía: hijo, ten cuidado donde tú caminas, porque venía con el hijo atrás. Y el hijo le decía: no, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Esa es la vida. Óigame, yo estudié eso en la universidad. Consciente o inconscientemente, los hijos van a hacer lo que hicieron sus padres y van a ser como ellos fueron. Dice Génesis capítulo 11, versículo 7. Estamos mirando, ¿qué es una fe genuina? Bueno, una fe genuina es alguien que impacta a sus hijos porque viven una comunión diaria e íntima con el Señor. Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, 7. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En segundo lugar, hermanos, una fe genuina no es solamente alguien que vive una intimidad diaria con el Señor, sino una vida de obediencia genuina al Señor por años. Obediencia genuina al Señor por años y años y años. Cuando yo leo el libro de Daniel, el capítulo 6, que habla acerca de cuando a Daniel lo echaron en el foso de los leones, a mí me impresiona una palabrita que aparece varias veces en ese pasaje y que lo dijo el rey. Cuando el rey fue, hermano, mire, la gente de fe impacta a los demás de una manera increíble. Yo le hago una pregunta: ¿para qué usted cree que echaban la gente en el foso de los leones? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué? Yo creo que es una pregunta para un niño de kinder, y ustedes todos tienen cara de que ya pasaron kinder. ¿Para qué es que le echan a la gente, a los leones? ¿Para qué? Para que se lo coma. Pero mire cómo impacta la vida de un creyente, que este rey tenía tanta fe como Daniel. Le dijo: Daniel, hijo del Dios viviente, a quien tu Dios, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Había que tener mucha fe para ir a decirle. Yo creo que si hubiese sido en otra ocasión, los leones le dicen: ni pregunte, que no queda ni el pensamiento de él. ¿Qué tú vienes a preguntar? Le dicen todos los leones. Baja tú también para que veas. Baja, que tú vas a ver qué pasó con Daniel. Y Daniel le respondió: mi Dios me ayudó. Pero él dijo: continuamente sirve. La vida cristiana no es la carrera de Maridalia, no. Una jovencita que está, Marilady Paulino, de 400 metros. Es un maratón, hermanos, que la meta es cuando muramos o lleguemos al cielo. Por eso le dijo en el libro de Hebreos que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corre tranquilito. Corre. Pero esta era gente, Noé, se puso a preparar esa arca por tantos años porque le creyó a Dios. Son creyentes obedientes. Son creyentes que no hay nada que Dios le pida que así no sea. ¿Usted ha leído un versículo que dice: no dejando de congregarnos porque algunos tienen por costumbre? Yo nací en el Ensanche de la Fe, cerquitica de la Iglesia de la Fe, que antes nació, se llama La Fe porque nació en el Ensanche de la Fe. Yo nací ahí, cerca del antiguo hipódromo.
y vivíamos cerca. Eso teníamos que caminar 5 minutos para llegar a la iglesia. Pero después mi papá construyó una casa en el barrio obrero, que es lo que hoy en día se llama Cristo Rey. No había casi nadie ahí. Nosotros íbamos de la fe allá cuando él estaba construyendo la casa. No había nadie por ahí. Cuando nos mudamos, llovía, como siempre en nuestro país. Los momentos más felices, como un muchacho, era cuando llovía a cántaro el miércoles, el día de culto, porque teníamos la facilidad de quedarnos viendo una película de vaquero que la daban justo los miércoles en la hora del culto. Así que mi hermana y yo nos poníamos contentísimos porque decíamos, además no teníamos carros, era caminando 2 kilómetros. Y de buenas a primera oíamos un ruido en el cuarto de mi mamá. Y cuando yo iba a mirar, mi mamá se estaba cambiando y el cielo se estaba cayendo. Y yo le dije, mami, no te puedes mojar. Te vas y te pega una gripe mala y tú tienes que ir a trabajar mañana. Ella decía, vamos a la iglesia. Yo fui esta mañana lloviendo al trabajo, yo voy a la casa de Dios lloviendo. Wow. Y cuando salía con 3 sombrillas y nosotros éramos 6. 3 miserables sombrillas que ella tenía que estar remendando. Me daba una a mí, a mi hermana Ruth, otra a ella y mi hermana pequeña, y otra a mis 2 hermanas mayores. Íbamos a la iglesia así. Llegábamos de aquí para allá seco y de ahí para allá mojado. Pero había que ir a la casa de Dios. Toque de queda, en los 12 años, igual. Bajaban los cultos, íbamos, cuando ya estábamos cerca de la casa, ya se paró, era el tiempo de arrestar, y comenzaban a arrestar personas. Y nosotros nerviosos. Y los militares, cuando nos veían con la Biblia, mi mamá, decían, pase señora, pase. La gente que obedece a Dios no vive bajo las circunstancias. Obedece a Dios, agrada a Dios. Yo comencé a dar diezmo a los 8 años, porque la veía ella sin poder dando sus diezmos. Saliendo a evangelizar los jueves y así sucesivamente. Cuando tú vives al lado de un padre que tiene una obediencia genuina al Señor, eso impacta. Eso impacta. Pero no a los de la iglesia, a los de casa. Porque Dios no es un Dios de familia. Dios es un Dios de generaciones. Pero mire lo que dice Hebreos, el capítulo 11, versículo 17. Por la fe, cuando fue probado, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En tercer lugar, hermanos, son cristianos, estamos hablando de cristianos de fe genuina. ¿Sí recuerdan lo primero? Son gente que viven en intimidad con Dios. En segundo lugar, son gente que viven en obediencia continua al Señor. Y en tercer lugar, son gente de un amor genuino al Señor. Por encima del amor que le tienen a sus hijos. Por encima de eso. Por encima. Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. Por el cual había esperado años. Lo tuvo a los 99 y se supone que Isaac era un adolescente. Y con dificultad pudo él engendrar a su hijo. Ahora Dios le dice que lo sacrifique. Y él lo llevó al pobre muchacho, lo puso en la leña, levantó el cuchillo y el ángel lo detuvo.
Y le dijo, Dios, el ángel de Jehová, le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Digo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Tu único. La gente que ama a Dios, hermanos, no hay nada que ame más que a Dios, incluyendo hijos, esposos, esposas y quien sea. Y usted me dirá, pastor, pero no es que no tenemos que amar a los esposos, a las hijas, a los hijos, sí, pero tu amor va a ser genuino hacia tus hijos y tu esposa y esposo en la medida que tu amor hacia Dios sea genuino. En esa medida. Abraham impactó la vida de Isaac de la manera más poderosa que un padre debe enseñar a sus hijos: a amar y a temer a Dios. Debo hacerle una pregunta. ¿Cuál fue el primer alumno en la escuela de la fe? Eso lo dice la Biblia. ¿Quién fue? ¿Qué dice de Abraham? Que fue el padre de la fe. Pero él no fue el alumno de la fe. ¿Quién fue el alumno de la fe? Isaac. Isaac aprendió lo que es fe ahí. Y mire, de los 3 patriarcas, me gusta Abraham, no me gusta Jacob por muchos errores que cometió, pero el mejor para mí, que me ha ayudado más, Isaac. Un día le puedo traer una enseñanza sobre eso. El mejor. Y eso fue por su papá. Es que no hay que enseñarle mucho a los hijos, hermanos. Oiga lo que dijo un autor. Agárrenlo. No tienen cara de inteligente, pero espero que puedan agarrar. Es fácil esa declaración de ese autor. Él dice, mejor es ver un sermón que oírlo. ¿Sí entienden? Mejor es ver un sermón que oírlo. Que alguien te diga que tú tienes que ir a hablar a los perdidos de Cristo, no impacta tanto que tú le digas a una persona, vamos a ver a los perdidos y a buscarlo para Cristo. Eso impacta más. Eso impacta más. Una vida de fe genuina se evidencia por la influencia sobre los hijos, sobre los descendientes, como pasó con Abraham, como pasó con Enoc, como pasó con Noé. Dice la Biblia que Noé salvó su casa. ¿Cómo usted consideraría a un predicador que dura 120 años predicando y nadie se convierte? Nadie entró en el arca. Todos se burlaban de Noé. Pero sus 3 hijos, sus 3 esposas, la esposa de los hijos y su esposa entraron. Y no fue que Dios le dijo, tienen que entrar. No. El trato de Dios no fue con los hijos de Noé, fue con Noé. Pero hermanos, cuando los hijos ven a unos padres que le creen a Dios, aunque sean cosas inverosímiles, ¿sabe lo que significa inverosímil? Algo que no tiene sentido. Nunca había llovido. Y Noé le creyó a Dios y sus hijos le creyeron, no a Dios, sino a Noé. Ay, pastor, qué duro está eso. Fue a Dios. Sí, pero porque vieron la fe del Padre. Por eso entraron. Y entraron las esposas. ¿Usted recuerda cuando los ángeles fueron a buscar a Lot para sacarlo de Sodoma? Dice la Biblia que le hablaron a los que se iban a casar con las hijas. ¿Y qué pasó con ellos? Se burlaron y se murieron.
Y las hijas, después que llegaron a la cueva, embriagaron a su papá y concibieron de su papá. ¿Dónde aprendieron ellos eso? Sodoma. Pero porque no tuvo un padre que se sentó y le dijo, como le dije yo a mis 3 hijos, varones y hembras, tienen que llegar virgen al matrimonio. Nada de impureza, nada de fornicación, nada de pecado, nada de eso. Aunque ustedes son varones, aunque tú eres una hija, tienen que vivir una vida pura y santa para Dios. Y yo llegué virgen al matrimonio. En la UAS se burlaban de mí. No hay problema. Tú no vas a tener experiencia cuando te cases. Y yo les decía, yo aprendí álgebra. Saber álgebra es más difícil que eso. O trigonometría. No necesito práctica. La idea, mis amados hermanos, la idea clara que nos da las Escrituras, que nos da la palabra de Dios, mis amados hermanos, es esa. Hay un impacto que Dios causa, hay un impacto que Dios en su gracia y misericordia causa a través de padres transformados. Y miren rápidamente, volviendo a Timoteo, porque recuérdese que una fe genuina produce hijos genuinos. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo número 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una fe genuina, un hogar de fe genuina, se evidencia por padres salvados, impactados y transformados por la palabra de Dios. Y miren rápidamente la segunda cualidad de un hogar de fe genuina: hijos instruidos y transformados por la palabra de Dios. Ese es el producto. Le he hablado mucho acerca del producto, hermanos. Si no le gusta la palabra producto, pues vamos a ir a lo que dice Salmos número 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, da resultado, lo que quiere decir. Y en un hogar, el fruto son nuestros hijos y la vida de nuestros hijos. Ese es el resultado. El sello del conocimiento de Dios y el entendimiento de la salvación en el corazón de alguien que establece las verdades de Dios desde la niñez. Desde la niñez. Los padres deben estar conscientes, hermanos, y ahí pudiéramos parar la noche entera hablando de los tiempos que estamos criando, que son tiempos malos. Usted ha leído lo que dice Mateo 24, 19. Dice, hay de los que críen en aquellos días. Estos, hermanos, estos. No, pastor, ¿cómo usted sabe que estos son los últimos días? La Biblia dice como los días de Sodoma y Gomorra. Agenda LTV, ideología de género. Y ahora los niños pueden cambiar de sexo. Los niños pueden tener relaciones sexuales. Los niños pueden ver pornografía. Y hay un grupito ahí que está diciendo que los niños, que eso de pedrastra ya no existe. Hay una película que se hizo sobre eso. Y esa película, nadie en Hollywood ha hecho un comentario positivo de ella. Nadie.
¿Sabes lo que significa eso? Que desde que sale una película, los críticos de cine aprueban o desaprueban su contenido. Ninguno ha hablado en favor de esa película. Estuve en España en una ocasión y vi revistas, hermanos, no revistas pornográficas, revistas normales hablando acerca de niñas sin vello púbico. ¿Sí entienden eso, verdad? Años atrás, del atractivo que tienen. Estamos hablando de una sociedad, hermanos, en la que le ha tocado a ustedes criar. Les ha tocado criar hijos. Y por eso dice, hay de las que estén encinta y hay de las que críen en aquellos días. Son tiempos malos, hermanos. Y ¿sabe lo único antídoto para la maldad? Es la palabra de Dios. Cuando mis hijos nacieron, y yo me imagino que con los suyos, había que ponerle muchas vacunas. Polivalente, una que se llama, que tiene 3 partes, yo no recuerdo cómo se llama. Exacto. Hay que ponérsela cada cierto tiempo, y cada cierto tiempo, y cada cierto tiempo. Hay que ponerle refuerzos, y te dan un tiquecito donde te dicen, tal día ven, tal día ven, y tal día ven, y tal día ven. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? En los tiempos míos se comenzó a poner esas vacunas. Yo tengo una marca grande de una de esas vacunas ahí. Yo creo que es la de la tuberculosis, una de ellas. Ahí. Entonces, ¿qué están diciendo? Mire, ya a niñas de 9 años se pueden vacunar contra el virus del papiloma humano. Y mientras más pequeños, mejor. Si ellos creen que la manera de mantener a un niño sano físicamente es poniéndole vacunas y refuerzos antes de los 5 años, nosotros tenemos que creer que mientras más vacunamos a nuestros niños con la palabra de Dios, entonces ellos pueden ser salvos. Pero siempre estamos esperando que crezcan. Ese es el error de los padres, que crezcan, que crezcan, que crezcan. Hay que esperar que crezcan. No por los 3 años, no, está muy pequeño. No a los 5, no, está muy pequeños todavía. A los 6, no, bueno. No. En inglés dicen it's too late, es tarde. Tú tienes, como dice aquí la Biblia, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez refuerza la voluntad de Dios en el corazón de tus hijos a través de la palabra. Recuérdales la fuente de la cual han recibido su palabra. Repite el significado y el propósito de las escrituras y ratifica el resultado de la obra de la palabra de Dios en su corazón cuando dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y leyeron ese versículo que dice que la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir. Usted dice, no, pero todo como que se parece. No se parece. Son diferentes palabras en el idioma griego. Y se la voy a poner como la puso el doctor Warren Wiersbe. Me gustó de cómo él definió cada una de estas palabras. Él dice, enseñar es mostrar lo que es correcto. Redarguir, mostrar lo que no es correcto. Corregir, mostrar cómo ser correcto. Y instruir, mostrar cómo permanecer en lo correcto. Una buena manera que tiene este siervo de Dios de decirnos la importancia que nuestros hijos desde la niñez sean vacunados con la palabra de Dios. En educación se dice que el que enseña primero es el que gana. Es el que gana. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Que un hogar de fe genuina no solamente se evidencia en la vida de los padres, sino en la vida de los hijos.
como pasó con Timoteo. Y terminamos con el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos 16. Del 1 al 4. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Miren conmigo, hermanos, un hogar de una fe genuina está compuesto por padres que han sido impactados y transformados por la palabra de Dios y que lo manifiestan en su carácter, en su forma de ser, en su forma de hablar, en sus reacciones, en sus decisiones. En segundo lugar, es un hogar, una familia de fe genuina, es hijos que han sido instruidos y transformados por la palabra de Dios. Y en tercer lugar, familias que impactan a la iglesia local. ¿Qué fue lo que Pablo encontró cuando fue a Listra? Una mujer creyente, un hijo creyente, pero que todos daban buen testimonio de él. Todos daban buen testimonio. O sea, es una familia donde Pablo encontró un hombre tan exigente. Unos versículos atrás se había dividido, usted recuerda, se dividió con Bernabé. ¿Y por qué se dividió con Bernabé? Porque Bernabé quería que llevaran a Juan Marcos, que lo habían llevado y había fallado, según el apóstol Pablo, y Bernabé, que le gustaba ayudar al caído, como ayudó a Pablo también cuando era Saulo, dijo: vamos a llevarlos. No se pusieron de acuerdo. Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Sila. Y cuando llega a Listra, encuentra a Timoteo. No le puso objeción, se lo llevó con él y hasta el final de su ministerio estuvo con él. Y amados hermanos, se lo digo leyendo las escrituras, era difícil que alguien pudiera soportar al apóstol Pablo, en el sentido de su entrega, de su dedicación, de su sacrificio y las demandas que él se hacía y le hacía a sus ayudantes. Y Timoteo siempre respondió a las demandas del apóstol Pablo. Algunos dicen que él era como medio flojo de carácter. Yo dudo eso, aunque dice la Biblia que le dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo no lo interpreto, no veo forma de interpretarlo, de que Pablo estaba diciendo que Timoteo era timorato, que era débil y que tenía cobardía. No podía tener cobardía. Un muchacho que había estado cerca de 30 años al lado de Pablo, sufriendo todo lo que él sufrió, como ninguno de sus colaboradores, como ninguno. Y que al final el apóstol Pablo le dijo, en 2 Timoteo 4, yo he acabado mi carrera, y le pasó la antorcha a él. ¿Usted cree que se lo va a pasar a alguien timorato, a alguien cobarde? No, imposible. Es lo que le está estimulando a decirle: tú tienes que seguir adelante y tú, te animo. Josué era un hombre valiente y Dios le dijo: no temas ni desmayes. Y podemos decir que Josué era flojo. No, pero al Señor siempre le gusta animarnos, porque hermano, por más fuerte que seamos, todos necesitamos ánimo. En una ocasión el apóstol Pablo estaba predicando en Corinto y ya la habían perseguido por todo lado. Y todas esas persecuciones que él sufrió por todos lados, aunque sea un gigante, se desalienta. Y dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión: no temas, sino habla y no calles. En eso está en Hechos 18. Yo tuve que decirle: no temas, no calles, porque todos necesitamos algún tipo de ánimo. Pero a mí lo que me importa es, lo que nos interesa ahora es que si vamos a hablar de que familias fuertes para una iglesia fuerte, la familia de Timoteo era una familia fuerte, que Pablo le encontró
sirviendo al Señor en la iglesia de Listra. Y pudo contactar la verdadera fe genuina de su abuela y de su madre. Y pudo ver que todos, aunque era muy joven, todos daban buen testimonio de Timoteo. Y mire, para que se dé buen testimonio de un joven, para que se dé buen testimonio de un joven que siempre están en ese proceso de crecimiento y de ajuste, es porque ese muchacho estaba consagrado a Dios. Pero no por él, hermanos, por sus padres. Por sus padres, por su madre. Timoteo fue hijo de 2 mujeres piadosas y devotas. Fue un joven discipulado en su iglesia local. Fue un colaborador, fue un hijo espiritual también del apóstol Pablo. Fue un colaborador ministerial de Pablo, encargado de una iglesia y sucesor del apóstol Pablo. Eso nos muestra que el fruto de un hogar de fe genuina es muy útil para Dios, los siervos de Dios y la iglesia del Señor. ¿Qué se va a decir de tus hijos y de los míos? Yo quisiera que se diga eso. Yo no sé tú. Y en muchos aspectos tengo una obligación de que sea así. Cuando yo nací, mi abuela, mi bisabuela, se había convertido en el año 1948 en una iglesia del este que se llama la Fe Apostólica. En el año 53 se convirtió mi abuela en templo bíblico, una buena iglesia. En el año 54 se convirtió mi mamá en templo bíblico y luego pasó a la iglesia bautista. Yo nací y fui guiado al Señor por mi mamá. Y yo soy la 4ª generación. Pero yo bauticé a mis 3 hijos y los 3 están en el camino de Dios. Es la 5ª generación. Y ya bauticé a mi nieta, que es la 6ª generación. Dios no es un Dios de familia. Dios es un Dios de generaciones. Si tú y yo tenemos que orar y decirle al Señor, continúa eso. Señor, continúa y orar y instruir a nuestros hijos y vivir en el hogar delante de ellos. Vivir una vida que pueda impactar a nuestros hijos, porque solamente así es que la iglesia va a estar fuerte con familias, con una fe genuina. Oremos. Padre del cielo, Señor amado, Dios de toda gracia y de toda gloria, nosotros estamos delante de ti para que tú nos ayudes a entender, a comprender, Señor del cielo y de la tierra. Ayúdanos a entender, a comprender la responsabilidad espiritual, moral, matrimonial y en todas las áreas que tenemos de vivir una fe genuina frente a nuestros hijos, nuestros nietos. Ayúdanos, Señor. No sabemos mucho de los hijos de Timoteo, pero basta con darnos cuenta de que él era la 3ª generación y fue un fruto de hogares que, aunque eran judíos, no siguieron la hipocresía propia de los judíos, sino la consagración propia de un cristiano en Cristo Jesús. Señor amado, sé que tú has hablado al corazón de cada uno de nosotros y traíste a nuestra mente cosas que hacemos incorrectas en nuestras casas, en nuestra vida personal, nuestra relación matrimonial con nuestros hijos, con nuestros padres. Señor, ayuda a cada hermano o hermana que tú has iluminado su vida, no para avergonzarlos, sino para estimularlos al cambio y a la transformación y una vida genuina en el hogar. Así, con sus ojos cerrados por un momentito y cabeza inclinada,
Yo no sé cuántos de ustedes aquí dirán: pastor, hay cosas de mi vida que no están manifestando lo que yo soy en mi hogar. Y yo he decidido tomar decisiones en mi vida. Muchas de las buenas prácticas que yo he tenido con mis hijos es porque después de oír charlas, enseñanzas, prédicas, he tomado la decisión de decir: así voy a hacer. Y después oía otra más y decía: esa también la voy a añadir. Y después oía otra y decía: esta también la voy a añadir. Y todavía, aunque los hijos están casados, yo sigo añadiendo lo que leo y lo pongo en práctica. Yo no quiero que mis hijos, serle nunca tropiezo a mis hijos. Nunca. Jamás. Se lo pido a mi Dios de todo corazón. Y la única manera es siguiendo al Señor en intimidad y una fe genuina. Quizás hay hermanos aquí que dicen: pastor, Dios habló a mi vida y yo he decidido tomar decisiones para ser el mejor creyente en mi hogar. Ore por mí. Déme ver su mano bien alta. Déme ver su mano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios le guarde, Dios le guarde. Amén, amén, amén. Las circunstancias del hogar te van a forzar, Dios las permite para mostrarte qué hay en tu corazón. Amén, Dios le guarde. Cogí un pique con ese muchacho y yo dije lo que no debía decir. No, Dios va a permitir que cosas pasen con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con la suegra, con el suegro, con quien sea. Es solamente porque Dios quiere permitir que salga de tu corazón, salga a flote áreas malas en tu vida, no para Él avergonzarte. Yo he tenido que sentarme con mis hijos y decirle: quiero pedirle perdón por esto y aquello. Como le dije un día a mi hijo, me llamó la atención sobre algo. Se me aguaron los ojos y le dije: hijo, ¿todavía tú sigues viendo eso en tu papá? Me dice: ya no. No se crea que su servidor está aquí para mostrarse como un ejemplo. Lo único que yo puedo decirle es que cada vez que yo oigo, leo, aprendo algo que puedo incorporar a mi vida para caminar más con el Señor y tener una fe genuina, yo lo creo y lo pongo en práctica continuamente. Así somos formados. Así somos hechos, somos formados. Quizás hay alguien aquí a esta hora que dice: pastor, todavía yo no soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Todavía no he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Y todavía me queda tiempo para aceptar a Cristo como mi Salvador y poder a mis hijos, si soy ya hombre o mujer casada o casado, mostrarle de que Cristo transforma vida. Porque los hijos, hermanos, nunca es tarde con los hijos. Cualquier cambio que usted y yo demos en nuestras vidas, los hijos lo van a asimilar bien. Y si usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador y se entrega de todo corazón a Él y le sigue y devora su palabra y ora, Dios le va a transformar y eso va a impactar a sus hijos. No importa lo que usted haya sido, Dios se encarga de reparar. Dios se encarga de reparar todo, incluyendo la imagen que usted tenga frente a sus hijos. Porque una vida transformada es el mejor sermón que sus hijos puedan escuchar. Habrá alguien así en esta noche que dice, un joven o una joven, un señor o una señora: quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Quiero que Él me transforme, que me cambie y que yo pueda bendecir mi matrimonio y mi familia. Ore por mí, pastor, quiero recibir a Cristo ahora. Déme ver su mano bien alta. ¿Habrá alguien así? Un señor, una señora, un joven, una joven. Quiero que Cristo venga a mi corazón y me salve en esta hora. Usted está en la casa de Dios. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está en medio. Y Él está aquí para enseñar a los cristianos
y salvar a los que todavía no lo son. ¿Habrá alguien así? Déme ver su mano bien alta. Quiero recibir a Cristo. No se avergüence. La vida en Cristo no avergüenza. La vida en el pecado avergüenza. Avergüenza, avergüenza. ¿Habrá alguien así? Déme ver su mano. ¿Habrá alguien así? Pastor, yo quiero recibir a Cristo en esta noche. Oré por mí. ¿Habrá alguien así? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga ahí atrás. ¿Habrá alguien más? Vivir sin Cristo avergüenza. Claro que avergüenza. Porque hacemos cosas que a veces ni queremos hacer. Que a veces después que la hicimos nos preguntamos y decimos, ¿por qué yo lo hice? ¿Por qué? Se entera tu hijo, se entera tu esposo, se entera tu esposa, se enteran tus nietos, se entera la gente. ¿Tú crees que no se enteran? Sí se enteran. Sí se dan cuenta, si alguien se lo dice. Pero cuando uno viene a Cristo, el Señor nos hace nuevas criaturas. Y tú podrás reunirte con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres y decirle, le he pedido perdón al Señor por todos mis pecados y también quiero pedirle perdón a ustedes. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Quiero vivir ahora para Cristo Jesús. ¿Habrá alguien más? Déme ver su mano. ¿Habrá alguien más? Yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Habrá alguien más? Al final usted se puede acercar y decir, pastor, no soy mujer, no soy hombre, quizás de públicamente hacer nada, pero quiero llegar a mi casa con Cristo en mi corazón. Quiero llegar, quiero comenzar una nueva vida. A veces uno se hastía de vivir una vida contradictoria y solamente en Cristo Jesús es que uno puede vivir una vida plena. Padre bueno, pongo delante de ti a este buen grupo de hermanos. Tú sabes las cantidades de veces que en conferencias, años atrás y recientes, he pasado al frente, me he arrodillado, he levantado mi mano. Cuando tú me has mostrado algo que no es genuino, que lo quite de mi vida y traiga lo genuino para agradarte a ti y para poder ser un instrumento de gracia a la vida de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, ayuda a estos hermanos, ayuda a esta dama, ayuda a cualquiera que está batallando en lo más íntimo de su ser con respecto a la salvación que es en Cristo Jesús. Ayúdale a no salir de este lugar sin Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.